Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, muchas gracias por la reunión que tuvimos el otro día y muchas gracias por su asistencia hoy aquí, a petición propia, a petición de diversos grupos, para saber las líneas generales, efectivamente extensas, que nos ha ofrecido. No obstante, mire, con todo el afecto, cordialidad y respeto, he tenido la sensación por un momento de que estábamos hablando de aquellas manifestaciones que se hacían, oiga, debajo de los adoquines está el mar, y lo veremos, ¿no? Ha sido una verdadera clase teórica, sin duda alguna. Y es que me temo que quizá, como también dijo otra persona, debajo de esos adoquines no nos encontremos el mar, sino el espejo, muchas veces, de nuestras propias debilidades. Y no obstante, le deseo lo mejor para este ministerio, le deseo lo mejor para el éxito de lo que se vaya haciendo, que será, sin duda alguna, bueno para todos los españoles. Lo que pasa es que ha dicho una cuestión que es importantísima, que es necesario el cumplimiento de la ley. En esto Vox hemos sido inflexibles, efectivamente, porque la ley es nuestro marco de respeto, nuestro marco de convivencia, y ese respeto a la ley es básico. El problema con el que nos vamos a encontrar es qué tipo de ley o hacia qué tipos de leyes vamos con estos gobiernos. Mire, se ha hablado de muchas cosas que entraremos en el breve tiempo que tenemos, pero desde el Ministerio se ha dicho que vamos a crear empleo y que va a ser el Ministerio del Trabajo. Si no he escuchado mal, el Ministerio del Trabajo ha dicho, ¿no? No de trabajo, sino del trabajo. El Ministerio, que obviamente desde el Ministerio, y es una convicción de la izquierda permanente, desde los ministerios y desde este ministerio no se crea trabajo. Lo que sí se puede llegar a impedir o dificultar trabajos, incluso facilitar los trabajos que crea la propia sociedad, en la libertad de los contratos inalagmáticos, en la libertad del funcionamiento del libre mercado, y que efectivamente ese libre mercado, mediante el control racional que afecta a la mínima exigencia de cumplimiento de los derechos humanos, pues ha de velar para que exista trabajos dignos, salarios dignos, formas de trabajar y de funcionamiento dignas, pero por encima de toda esta regulación de supervisión, incluso, como se ha dicho por mi anterior interlocutor, de crujir a quien fuera necesario, más allá de la regulación, lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que procurar, y el señor Aitor Esteban así lo ha dicho de forma eficaz, que este ministerio no es una isla en sí. O sea, por muchas buenas intenciones que se produzcan, funcionará en tanto en cuanto vaya en coordinación con el resto de ministerios y funcionará, efectivamente, si hay trabajo. Y para que haya trabajo, no simplemente ha de haber normas que regulen el trabajo, sino que ha de existir la esencia de lo que se ha de regular, que es el propio trabajo. Y mire, señora ministra, usted se ha referido continuamente a una de las partes que formulan el bloque del trabajo. Y, en cambio, creo que en una ocasión solo o en dos ha hablado de la palabra empresario. Y, sin duda alguna, las locomotoras de la economía del país, no estoy hablando de los grandes empresarios, que también, o de los empresarios de las grandes empresas, que también, sino que estoy hablando sobre todo de los empresarios, de las pequeñas empresas, de las pymes, de empresarios que han surgido de autónomos y que efectivamente en ese acuerdo de colaboración entre el trabajador y el empresario está la clave del éxito. Ha dicho un tema, quiero recordar más o menos, que decía
que cuántos trabajadores se sienten implicados en el fin, la misión y todas aquellas cosas que tiene esa empresa, ¿no? Claro, ese es el estado ideal, o sea, donde los trabajadores tengan un salario digno, que funcionen bien y que se sientan implicados en la finalidad de la empresa. Y estoy seguro que en España, y todos conocemos casos, que hay muchos empresarios y trabajadores que sí que están implicados en esa lucha común para sacar adelante sus familias y para sacar adelante su negocio. Y por eso nos sorprende, y lo dije ayer en el plenario, que la nueva política del Gobierno sea el funcionamiento mediante los procedimientos de urgencia del Real Decreto Ley. Podemos compartir quizá en la derogación del artículo 52d del Estatuto de los Trabajadores que podrían existir excesos, pero el Tribunal Constitucional avaló esos posibles excesos. Pero recordemos que dicha norma lo está no desde el 2015, sino lo está desde el año 1995 y no había tenido hasta este momento ningún tipo de problema y de queja. Y también ha comentado que algo estaba fallando en nuestro país, por supuesto, algo estaba fallando cuando vemos las estadísticas del desempleo y del paro, que según Eurostat, que es el 6,2% en la zona europea, y el 13,7% en España, lo que supone más del doble. Pues obviamente pues algo ha fallado. Nos tendremos que preguntar qué es lo que ha fallado y posiblemente nos demos cuenta de lo que está errando y fallando es el sector productivo o el cambio de los sectores o de modelos productivos. Por eso, insisto, este ministerio no puede ser una isla, sino que ha de estar en absoluta interrelación con el resto de ministerios. Siguiendo con el tema de los autónomos, de los que ya se han dicho diversas cuestiones aquí, ha hablado que efectivamente son 3.200.000 autónomos, concretamente 3.251.119, y ha habido una expresión que no he acabado de entender, que creo que ha dicho que de las cuales habían 1.984.000 personas físicas. Bueno, no acabo de entender este dato, pero bueno, es una potencia importante en la economía el tema de los autónomos. Y de ahí que se le tenga que dar la importancia que supone el tema de la precariedad y el tema, por ejemplo, de la segunda oportunidad a todos aquellos que fracasaron en su momento por las crisis. Por último, cuando nos hablaba del modelo productivo, le quisiera hacer dos preguntas sencillas. Si es consciente la ministra del número de afectados, a raíz de lo que se ha dicho por Ciudadanos aquí, de los afectados por expedientes de regulación de empleo en 2019, que están anticipando, sin duda, un reajuste laboral ante la inercia de una fase crítica del ciclo económico. ¿Y qué tiene previsto para ello este ministerio? Y si es consciente también la señora ministra de la terciarización laboral que se está produciendo y de la desindustrialización consiguiente de España, que aboca a una pérdida de fuerza económica, sin duda, que es por eso lo que le hablaba de la modificación del modelo productivo, donde el sector industrial está prácticamente feneciendo. Y siendo conscientes de eso, y sabiendo que sucede esto, si es consciente, ¿qué medidas con carácter inmediato, que no sean subidas de cotizaciones sociales, se va a tomar? Ha hablado también de salarios mínimos y dignos, claro, por supuesto. Todos queremos salarios mínimos y dignos, pero que el coste no tenga que recaer única y exclusivamente en los creadores de empleo y autónomos, sino más bien en desmontar este Estado administrativo mastodóntico del cual tenemos ejemplo de la división en dos ministerios, lo que podía ser en uno. También ha hablado de desigualdad entre hombre y mujer, que efectivamente puede existir en algunos estamentos, pero lo que sí está verdaderamente discriminado entre el hombre y la mujer y en la conciliación realmente es la madre y la maternidad, que son sobre las que recae de forma importante. Nos hubiese gustado hablar también
sobre las viudas que se habían dedicado a la familia y sobre más temas, pero en definitiva es lo que le queríamos decir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. 4 cosas, mayor Oreda. Vamos a ver, sobre el tema de segunda oportunidad, ministra, apunto que se tenga en cuenta el tema de la exoneración de los créditos privilegiados y, sobre todo, los plazos para conseguir el BEPI. Otra cuestión, habida cuenta el asunto de la isla, señora ministra, quisiera yo comentar no su opinión, si no cree usted que con la transferencia de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco pone en riesgo la igualdad de todos los españoles, creando distintos derechos, distintos criterios para acceder a prestaciones de la Seguridad Social en función de dónde hayan trabajado, suponiendo de esa manera una discriminación y un ataque a la solidaridad que rige nuestro sistema de la Seguridad Social, iniciando un camino que conduce a la ruptura del principio de unidad de caja del sistema de Seguridad Social. Y si este Gobierno presume de diálogo social, no lo van a tratar en el Pacto de Toledo, no lo van a consultar a los agentes sociales y con el resto de las comunidades autónomas. Señora ministra, entendemos que, en definitiva, que no se pueden crear desigualdades en función de donde vivan los ciudadanos, pues todos somos iguales ante la ley en virtud, como bien sabe, del artículo 14 de la Constitución. Y otro tema que no se ha comentado en absoluto en esta comisión, y es el tema de la inmigración. Mire, y es un tema importante, es un tema que preocupa mucho a nuestros votantes, a la España que madruga, a la España que trabaja, a la competencia desleal que puede significar ello. Y cuando se ha hablado de trabajo digno, precisamente para dignificar la inmigración, para evitar que sigan desarrollándose las mafias que van trayendo la inmigración ilegal contra la que hay que luchar, para dignificar precisamente la misma, sugerimos la posibilidad de que se potencien los contratos de origen, para que de esa forma, dicha inmigración que viene de forma ilegal, con absoluta indignidad, con peligro para las personas, como todos sabemos, sobre la que se ha hecho la más tremenda de las demagogias, cese esa hemorragia por el bien de los inmigrantes y por el bien de esa dignidad. Simplemente eso, señora ministra, perdone. Y por último, una cosa de cotilleo. Yo, por mi relación con algunos medios de comunicación, una vez un director de un periódico nacional de cierta importancia me dijo que las noticias no las hacen los políticos ni la gente, sino, mira, las noticias las creamos nosotros, los periodistas, decían. Miren, claro, yo hoy me han dado una noticia que no sé si es verdad. Díaz, usted, veta a Vox, nosotros, en su agenda de citas con los partidos para tratar la reforma laboral. No sé si la noticia es cierta o no es cierta. Y no sé si, me sorprendería porque no es lo que entendí cuando nos vimos el otro día. Y si considera que dicha reunión bilateral debe hacerse en la clandestinidad, pues no lo olvide porque tendría cierta emoción, sin duda alguna. Muchas gracias, ministra. Gracias, señor Izcorbe.